de estar aquí en Casales. Y voy a decir una cosa que no entra en esto, pero que quiero decirla para que no vean ustedes, esta mujer con las gafas de eso donde va. Pues esta mujer lo que pasa es que tiene una alergia grandísima, me tiene mandando los médicos que me esté siempre con las gafas para que no me dé el aire ni el sol, poner los ojos peores. Eso es. Y ahora voy a hablar ¿de quién voy a hablar? De la persona a la que le quiero dar. Estaba yo pensando ahora cuando Diego estaba hablando, y hablando también, que cuando el primer centro andaluz de Andalucía se inauguró y se inauguró en Sevilla, lo inauguró él, dijo, y si en la lucha que llevamos emprendida nos sorprende la muerte, iremos a ella con la satisfacción del deber cumplido. Quiero decir que él sabía mucho el peligro en el que estaba. Un hombre que quería la reforma agraria, imagínate, porque pensaba que no había derecho que estuvieran esas tierras sin cultivar y que estuvieran tantos hombres parados y que tenían que ir a la calle de los pueblos y allí se reunían para ver cuando llegaba el capataz para elegirlo y para que los que elegían, pues eso sí, trabajaban y los que no, pues se quedaban. Cuando hizo la casa de Coria, él nunca pensó hacer, lo sé por mi madre, porque yo desgraciadamente cuando a él le quitaron la vida tenía 5 años. Y todas las cosas que mi madre nos contaba. Él no le gustaba dar limosna, él quería dar trabajo, porque decía que la limosna, cosa que es cierta, iba contra la dignidad de las personas, y él lo que quería era dar trabajo. Y contaba mi madre que cuando estaba haciendo la casa de Coria, él lo único que pensó fue hacer una casa pequeña para que mi hermano, que había tenido pulmonía, pues se pusiera bien del todo, y esto en un cerrito está allí en Coria del Río, pues ya estaba de notario allí. Pero resulta que entonces, como en Sevilla todos los obreros sabían que a él lo que le gustaba era dar trabajo y estaba todo el puto día, pues empezaron a ir, yo recuerdo cuando mi casa se estaba haciendo, los carpinteros, los albañiles, todo Don Blanca, que podemos hacer una cosa muy bonita, mire usted. Y entonces, porque no había trabajo, había mucho paro también, y entonces fue cogiendo y nada, una cantidad de obreros allí. Yo recuerdo que mi casa cuando la estaban haciendo parecía enteramente un pueblo. Los escayolistas sí, los escayolistas por un lado, los albañiles por otro, luego vino un pintor que se llamaba Garzón de apellido y hizo unos cuadros preciosos, pero en la pared, todo. Y él, cuando decían, en Coria, cuando se estaba haciendo la casa, le pusieron a la casa oro y plata, de lo que estaba costando hacerla. Porque además, resulta que él no cogió arquitecto ni nada, sino la casa se iba haciendo como él quería. Y él que hablaba el árabe perfectamente y lo escribía y eso, y hacía toda me lo contaba a mí un señor muy mayor que estuvo de la casa, y decía, mire usted, que no digan que aquí ha copiado nada, porque él, su cosa era el andalucismo y era la cultura árabe. Dice que no digan que se ha copiado nada, ni del Alcázar de Sevilla, ni de la Alhambra, sino esto todo, él hacía el modelo, el tamaño normal. Y luego nosotros lo elevábamos al tamaño grande, pero eran todas cosas originales de él. Y entonces, pues, toda su cosa era que hubiera cultura, que hubiera trabajo. Y la cultura, cosa que es verdad, y la cultura que una persona, y hay una frase de él que la gente la toma de distinta manera, porque él siempre decía, viva Andalucía libre, y la gente creía que era separatista,
y el ministro de la República de Gobernación dice: queremos la separación de España de Andalucía, como dice Blas Infante, diciendo viva Andalucía libre. Y el viva Andalucía libre decía que una persona es libre cuando tiene cultura, cuando está preparada, cuando puede ganar el dinero, y no tener que ir pidiendo ni socorro ni nada, sino con toda su preparación, y eso es lo que llamaba una persona libre, que esa persona libre hiciera un pueblo libre. Entonces, pues, yo recuerdo a mi madre las cosas que contaba de él, porque ya digo, con 5 años ya no lo tenía. Y era una persona de una bondad que yo, por encima de todo, es la bondad de mi padre lo que había. Mi madre nos contaba cantidad de anécdotas que yo ahora podría contar aquí, pero quiero ir más al pensamiento de él. Cuando el ministro de la Gobernación de la República dijo: Blas Infante es separatista de España, está en un libro de él que se llama El complot de Tablada y el Estado Libre de Andalucía, la contestación que le dio, está todo escrito por él. Dice: Andalucía nunca será separatista de España, porque Andalucía es y será siempre la esencia de España. Así le contesta. Porque eso de libre, le creían ellos que eran, y entonces pues fue haciendo una cantidad, él hizo una escuela libre para que la gente, sin que costara dinero, para que todo el que quisiera fuera y ayudara. Y entonces también contaba en este pueblo, los familiares de él y eso, cuando era pequeño, cuando salía del colegio, que estuvo interno de Archidona, en los escolapios de Archidona, y se dedicaba a que el pueblo, pues, a enseñar a sus amigos a leer, a escribir, todas estas cosas, ¿no? Y luego lleva uno de los trozos más fuertes que viene escrito en el Ideal Andaluz, que es muy conocido, cuando dice: yo tengo clavada en la conciencia la visión sombría del jornalero, lo he visto trabajar de sol, he visto como sus hijos lo que tienen de escuela son cuadros, o sea, va haciendo toda esta cosa que es un trozo del Ideal Andaluz. Y cuando contaban los familiares de él mayores, que llegaba y se ponía, llegaba del colegio y se ponía, cuando venía, estaba interno en Archidona, y se ponía a darle clase a los niños que eran analfabetos. Y luego, allí en Coria del Río y en Cantillana, que estuvo de notario, allí cuentan los más mayores, ya no quedan gente que lo hubieran conocido, cuentan cosas maravillosas. Por ejemplo, lo de los pajaritos. Tiene dos cosas muy bonitas, que es los mandamientos de Dios a favor de los animales, y tiene también esto de los pajaritos que os voy a contar. Cuando no había trabajo, pues la gente en Cantillana salía a cazar pájaros, lo cazaban con reno, para llevarlo a las tabernas para que fueran tapas. Entonces, contaba mi madre que él pidió que todos los que quisieran, que le cazaban pájaros para llevarlo a los bares, que se los llevaran a él, pero digo, se los llevaban vivos y él se los pagaba y volvían a volar otra vez, ¿sabes? Y mi madre, la pobre, decía: aquello más que una notaría parecía una recoba. Sí. Y, o sea, era de una humanidad que yo me acuerdo perfectamente, con nosotros chicos, era un hombre que tenía una forma de ser. Yo me acuerdo una vez que se había perdido un papel en la notaría, y entonces todo el mundo decía, todo el mundo era el pasante de la notaría, todo, que yo había cogido el papel
y que lo había roto, y él no se estaba enterando de nada. Pero sí vio cuando cogió mi madre, la muchacha, todo el mundo diciendo que no había puesto el papel, que no sé qué, y al escándalo este, pues apareció él, que estaba arreglando para irse a Sevilla. Pero ¿qué es lo que pasa? Blanca María, que ha cogido un papel tal y cual, y fijaros que yo me acuerdo de aquella escena. Daros cuenta que lo primero que hizo fue ir a la notaría, al que estaba en la habitación de juntos, y coger y traerme un papel igual. Mira, hija, este es el papel que se te pide. Si lo has cogido, lo has roto, lo que sea, no pasa nada. Y si es que se ha perdido, pues se hace otro y ya está. Y entonces yo dije, papá, yo ni me había cogido papel ni nada. Digo, papá, yo no he cogido ese papel. Y se volvió a todos los que estaban allí haciendo el tribunal. Y dice, a la niña que no se le moleste más, que vuelva a hacer otro y ya está. Y de cosas de estas yo podría contar.